Hola a todos, bienvenidos a la sesión 17. En esta sesión empezamos un tema nuevo, que es el tema de excepciones. Vamos a aprender a manejar excepciones en Java, pero mucho más importante probablemente que en sí mismo el manejo de excepciones es entender por qué las excepciones hay que usarlas y cuál es, digamos, el argumento conceptual o la herramienta conceptual que hay detrás de ellas. Como siempre, antes de empezar, breve repaso de por dónde vamos. Entonces ya hemos superado bastantes capítulos, de hecho ya solo nos queda uno, que es el tema 6 de excepciones, en el que ya estamos, y nos queda el tema 7. Aunque al respecto del tema 7, tengo que decir que el otro día hicimos una pequeña intrusión con una clase genérica bastante curiosa, que es la clase Nodo-T, y que espero que hayáis practicado un poquito con la última transparencia de la sesión anterior. Lo que vamos a hacer hoy, en el capítulo de hoy, es trabajar con excepciones, pero antes de empezar a trabajar con las excepciones de Java, vamos a empezar a hablar de precondiciones y poscondiciones y de ciertos aspectos de ocultación. Ahora veremos lo que son eso de las precondiciones y las poscondiciones, aunque estoy casi seguro de que alguno ya ha oído hablar de ellas. Y luego veremos en detalle cómo se empiezan a manejar las excepciones de Java. Tendremos una sesión más de excepciones, porque el manejo de excepciones es una cosa que tiene sus detalles y que habrá que ir viéndolos poco a poco. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué sabéis de precondiciones y postcondiciones? Dejo la pregunta un poco por ahí en el aire. Si alguien quiere echar un ojo en Wikipedia, buscar un poco de información o en la red en general para intentar ver lo que es eso y tener un poquito de información previa, pues podría estar bastante bien. Yo, como siempre, sabéis que me llevo casi todo a un terreno un poco más teórico, donde hay gente que ha trabajado muchísimo y donde hay auténticos expertos de los que deberíamos de aprender y manejar como nombres de referencia dentro de nuestra profesión. Entonces, en este caso voy a hacer una introducción de lo que es la lógica de Hoare. La lógica de Floyd Hoare es también llamada lógica de la programación, que es una lógica, es un lenguaje de la lógica creado por Tony Hoare en el año 69, donde las fórmulas tienen ese aspecto que veis aquí, esto de aquí. Entonces, básicamente, eso es una fórmula lógica que dice, esta es la semántica de dicha fórmula, es S es un código en cualquier lenguaje de programación, en principio, y P y Q son propiedades sobre datos que maneja este código del lenguaje de programación en el que estemos. Y lo que significa esta fórmula es, sea S un código, si se cumple P antes de ejecutar S, entonces se cumple Q después de ejecutar S. Cuando eso es verdad, esa fórmula es verdad. Voy a poner un pequeño ejemplo, que es, imaginaos que tenemos esta porción de código, es un código que incrementa una variable, y si yo pongo como precondición x igual a 5, entonces sé que después de ejecutar ese código, x va a valer 6. De esto va la lógica de la programación. Es algo increíblemente interesante que te ayuda a programar brutalmente, pero que exige un conocimiento bastante fuerte de lógica y una experiencia bastante dilatada para poderlo manejar correctamente. Pero quiero que tengáis eso en la cabeza, porque es importante saber que en nuestra profesión hay un montón de gente que ha trabajado en aspectos matemáticos y en aspectos lógicos que sostienen todo lo que hacemos cuando escribimos programas. Entonces quería partir de este punto. Para nosotros, por hacer una cosa un poco más de aterrizarlo en el suelo, yo voy a usar la palabra precondición para referirme a propiedades que se asumen antes de ejecutar un código. O sea, yo antes de ejecutar un código voy a asumir una serie de propiedades. Cuando digo propiedades, digo condiciones al respecto de los datos que ese código va a manejar. Por otro lado están las poscondiciones.
Entonces vamos a usar el término poscondición para hablar de una propiedad que se garantiza después de ejecutar el código. Algo que se va a cumplir después de haber ejecutado el código, a eso lo vamos a llamar poscondición. Y cuando decimos propiedad de nuevo, hablamos de una condición que habla de los datos que está manejando dicho código. Bueno, voy a retrotraeros a unas cuantas sesiones anteriores. Recordad que siempre hay dos puntos de vista cuando miramos un código. Uno es el punto de vista de la persona, del desarrollador que está implementando ese código, y el otro es el punto de vista del desarrollador que está usando ese código. Entonces, esto de aquí es muy, muy, muy importante. Cuando estás haciendo una implementación, lo que tú haces es asumes que nadie va a llamar a tus funciones, a tus métodos, sin respetar las precondiciones. Es decir, tú tienes un método y dices que para llamar a ese método asumes que nadie lo va a llamar bajo ciertas circunstancias. Te proteges de alguna manera. Y a cambio te comprometes a garantizar una condición después de ejecutar el código. Es decir, si se cumple la precondición, luego tú vas a garantizar que se cumple la poscondición. Estaríamos en esta línea de aquí. Por otro lado, ¿qué pasa cuando lo usas? Pues cuando lo usas resulta que los papeles se intercambian. Cuando haces una llamada a un método, lo que haces es que te comprometes a respetar la precondición. Y cuando la llamada a dicho método ha terminado, entonces puedes asumir que la poscondición de dicho método se cumple. Es decir, esto está así, está como cruzado, ¿no? Entonces, te comprometes a respetar, el otro asume que están respetadas. Aquí te comprometes a garantizar y el otro asume que se han cumplido. Esto es importante porque siempre hay dos puntos de vista y cuando trabajemos con las excepciones más adelante, estos puntos de vista se hacen muy evidentes. Bien, ¿qué ocurre si no cumplo con la precondición? Bueno, pues cuando estás implementando y alguien hace una llamada a un código tuyo que no cumple la precondición que tú exiges, puedes hacer lo que te dé la gana. Si estás en el punto de vista de quien lo usa, entonces lo que ocurre es que si no cumples la precondición, no sabes lo que puede pasar. Por decirlo de otra manera un poco más contundente, cuando eres el que lo implementa, si no se garantiza la precondición, puedes hacer lo que quieras, incluido formatear el disco duro. Cuando lo usas, si no respetas la precondición, deberías asumir que puede pasarte cualquier cosa, incluido que te formateen el disco duro. Así que esto siempre es algo, esto es un ejemplo como muy súper contundente para que se nos quede grabado en la cabeza, que es las precondiciones hay que respetarlas, porque si las precondiciones no se respetan, no sabes lo que el código va a hacer. Esto es muy, muy, muy importante conceptualmente. Dejadme que os ofrezca otra referencia. En este caso viene de Bertrand Meyer. En su libro Object Oriented Software Construction, él habla de Design by Contract, de diseño por contrato. Si os fijáis, justo en la transparencia anterior, lo que teníamos era una especie de contrato. Es el contrato que se establece entre quién desarrolla el código y quién usa el código. ¿Vale? Entonces esto también es una referencia como muy sólida. Para poder hacer una presentación de todo esto, vamos a usar este ejemplo. Es un ejemplo en el que vamos a modelizar un vaso. Como podéis ver aquí, tenéis un constructor, vais a tener que implementar un constructor al que le pasas la capacidad que tiene el vaso y eso crea un vaso de esa capacidad, y luego tenemos dos operaciones, la operación de llenado y de vaciado, en el que puedes añadir una cierta cantidad o retirar una cierta cantidad del vaso. Las hemos llamado llenar y vaciar. Bien, la forma de trabajar que vamos a hacer es, vosotros vais a coger una clase completamente vacía, vaso, la vais a hacer compilable con estos métodos y la vais a Java documentar. Esto es importante. Vais a Java documentar las precondiciones y las poscondiciones. Es decir, tenéis que decir en lenguaje natural qué tiene que cumplirse antes de ejecutar una de esas operaciones y qué se cumple después de ejecutar cada una de esas operaciones. Más adelante lo que haréis será terminar la implementación y mientras tanto yo voy a ir escribiendo un programa de prueba. Esto es lo que haríamos en una clase normal. Aquí en el vídeo voy a retrasar un poco el escribir ese programa de prueba y vamos a ir hablando como si tuviéramos una especie de diálogo. Entonces pensadlo así, como un diálogo, así que yo, por ejemplo, pues después de que vosotros hayáis trabajado un poco sobre esa clase, os preguntaría algo así como, oye, necesito métodos para poder comprobar la precondición, porque claro, yo no quiero llamar a llenar líquido en el vaso
cuando a lo mejor ya no hay sitio para ese líquido. Entonces necesito de alguna manera que me deis operaciones que me permitan comprobar si la precondición se va a cumplir o no se va a cumplir. Entonces vuestra respuesta sería, vale, a ver, ¿qué métodos necesitas? Entonces pensad un poco en eso. Por otro lado yo me voy a preguntar qué pasa cuando una precondición no se cumple. ¿Qué pasa si yo ejecuto el código y la precondición no se cumple? Así que vamos a trabajar sobre ello. Bueno, lo primero es cómo vamos a documentar nuestro código. Entonces vamos a coger el ejemplo de llenar. Bueno, pues esto que veis aquí es una Java documentación del método de llenado del vaso que vosotros tenéis que implementar. La implementación no está ahí, pero sí que está la documentación, que sería muy interesante que escribierais. Básicamente lo primero que dice es añade el método añade una cantidad al vaso. La precondición es que el contenido del vaso más la cantidad que se quiere añadir no puede superar la capacidad del vaso, y la poscondición dice que el contenido del vaso se habrá incrementado en la cantidad con la que se llama como argumento. Fijaros que cantidad está aquí, ¿vale? Y además el Javadoc me dice que el parámetro cantidad son los mililitros a añadir al vaso. Bien. Si recordáis, podéis compilar esto y generar el código de Java documentación, generar el HTML que otro programador, en este caso sería yo, cuando me ponga a implementar las pruebas, voy a mirar. Entonces yo miro este código y este es el aspecto que va a tener de verdad. Esto es lo que yo voy a ver. Yo no voy a ver el código en sí mismo, solamente voy a ver la documentación del código. Y dice, bueno, pues la operación de llenado, añade una cantidad al vaso, y la precondición dice el contenido del vaso más la cantidad no puede superar la capacidad del vaso. Esa es la precondición. La poscondición es que el contenido del vaso se habrá incrementado en la cantidad que se haya indicado. La cantidad será en mililitros y, bueno, me voy a saltar esto porque es verdad que está aquí, pero todavía no deberíamos de verlo, así que ignorarlo de momento en esta prueba. Bueno, para que yo pueda comprobar la precondición necesito conocer la capacidad del vaso. Entonces, para eso añadimos un nuevo método, que es un observador que me dice cuál es la capacidad que tiene el vaso. Y además necesito añadir otro método más, que es el método que me dice el contenido exacto que tiene el vaso en ese momento, en mililitros también, por supuesto, aunque no está especificado aquí, pero bueno, podéis ver la información de la Java documentación de estos dos métodos. Bueno, lo voy a escribir de una manera un poquito más formal ahora, el llenado del vaso. Y voy a decir que la precondición es que si cojo el contenido del vaso, le sumo la cantidad que quiero añadir, eso tiene que ser menor o igual que la capacidad total del vaso. En otro caso no puedo hacer esta llamada. Esa es la información que vosotros me estáis dando. Y la poscondición dice que el contenido del vaso se habrá incrementado en la cantidad indicada. Y todo en mililitros. Así que yo lo que espero es que la documentación que vosotros seáis capaces de hacer a partir de ahora, en el resto de la asignatura, tenga para cada una de las operaciones que tengan precondiciones, la precondición y siempre, por supuesto, la poscondición, que es qué es lo que esa operación hace. A veces, con esto vale, solamente con lo que hace la operación, porque a lo mejor no tiene precondición o lo que sea. Pero en principio, lo que esperamos que seáis capaces de hacer de ahora en adelante es que podéis documentar con precondiciones y poscondiciones todo el código que hagáis. Esto es importante y se va a evaluar también. Bueno, voy a añadir un elemento más. Ya que estamos documentando, a nivel de clase vamos a documentar lo que se llaman invariantes. ¿Qué son las invariantes? Bueno, las invariantes son unas propiedades que se cumplen siempre, que todo el tiempo se están cumpliendo, o que yo quiero que se cumplan. Depende de si he programado correctamente o no. Pero en principio yo tengo un invariante bastante fuerte sobre la clase vaso. La clase que representa los vasos tiene que cumplir esta propiedad que veis aquí. Todo esto es documentación, por supuesto Java no hace nada con ello, pero miradlo. Esto va a servir al programador que venga detrás para poder entender un poquito mejor la información. En particular, el contenido del vaso siempre va a ser menor o igual que la capacidad del vaso. Segundo, el contenido del vaso puede ser mayor o igual que cero, pero la capacidad del vaso tiene que ser siempre mayor que cero. Pone cantidad aquí, ¿lo veis? Pero ahí no debería poner cantidad, debería poner capacidad. La capacidad del vaso siempre tiene que ser mayor que cero. Es decir, no puede ser que haya un vaso de capacidad cero. No tiene ningún sentido porque no se podría llenar, no se podría vaciar, no se podría hacer nada con él. Así que eso forma parte del invariante. Bueno, ¿para qué deberíamos escribir invariantes? Esto no nos afecta al respecto de las excepciones,
pero estoy aprovechándolo como mecanismo de documentación de una clase. Entonces, las invariantes, propiedades invariantes, ayudan a entender el código. Cuando un programador venga detrás de ti y pueda mirar el invariante, entiende mejor la clase. Se puede asumir que se cumplen antes de ejecutar un método. O sea, tú sabes que antes de ejecutar un método la invariante se cumple. Y tienes que garantizar que se cumplen después de ejecutar un método. Así que de alguna manera complementan a las precondiciones y a las poscondiciones. Y de hecho las invariantes suelen implicar precondiciones. O sea, exigen ciertas precondiciones. Pensad un poco porque en nuestro ejemplo la invariante que he puesto antes exige una precondición en una de las operaciones. Intentad deducir cuál es. Si no lo deducís, luego lo diré un poquito más adelante. Me voy a poner a hacer el código de prueba. Entonces, lo primero que me surge es un código como este. Voy a coger un vaso, voy a crearlo, capacidad de 200 mililitros, y voy a llenarlo con 250. Bueno, si vosotros no habéis hecho nada y habéis hecho una implementación de lo más natural posible, probablemente hayáis cogido la cantidad que yo os paso como argumento, el 250, se la hayáis sumado al contenido que tiene el vaso y os habéis quedado tan panchos porque es lo que había que hacer. Yo, en principio, esta llamada no debería de haberla hecho. ¿Por qué? Porque no cumple la precondición. La precondición dice que la cantidad que yo he hecho en el vaso más la cantidad que ya había, el contenido que ya había, no debería de superar la capacidad del vaso. Y en este caso la supera seguro, porque hubiera lo que hubiera, tendría un desbordamiento del vaso, por lo menos por 50 mililitros. Si hubiera algo de cantidad, pues por más. Entonces yo miro esto y de repente veo que no se rompe nada, que no pasa nada. Yo ese código lo puedo ejecutar y no ocurre nada. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿deberíamos de hacer algo al respecto? Entonces tenemos dos opciones. La primera opción es no hacer nada. Es decir, yo cojo mi código, estoy aquí tan tranquilo, llenar con una determinada cantidad, me cojo el contenido, le añado la cantidad, el vaso se desborda y no hago absolutamente nada. ¿Esto es lícito? Bueno, pues es muy importante. La respuesta es sí, es completamente lícito. ¿Por qué? Porque vosotros que habéis implementado la operación de llenar, habéis exigido una precondición. La precondición dice que la cantidad con la que estáis llenando el vaso, desde fuera, el que lo use, más el contenido que ya tenía, no debería de superar la capacidad del vaso. Así que esta llamada con una cantidad que supere la capacidad del vaso jamás debería de haberse hecho. Así que es completamente lícito no hacer nada. Segunda opción, hacemos algo. La pregunta es, vale, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues esto es una de las cosas que podríamos hacer. Podemos hacer programación defensiva. La programación defensiva es un estilo de programación en el que no termino de asumir que quien va a usar mi código vaya a respetar las precondiciones, así que las verifico. Antes de ejecutar mi código, compruebo las condiciones. Si la condición no se cumple, como este es el caso, por ejemplo, si el contenido más la cantidad con la que estoy intentando añadir al vaso supera la capacidad del vaso, entonces hago algo defensivo. Me defiendo de esto. ¿De qué manera? No sé muy bien todavía qué. Así que voy a explorar dos opciones. Como yo soy el programador de la operación de llenado y alguien me llama sin respetar la precondición, tengo derecho a romper el programa de alguna manera. Así que perfectamente la programación defensiva podría ser esta. Compruebo que no se cumple la precondición y como no se cumple, escribo un mensaje de error en la salida de error y termino el programa. O sea, system exit hace que mi programa se pare de golpe, dando un mensaje, un estatus de error. Quien sea que me haya llamado podría darse cuenta de que mi programa ha terminado con un problema. Y si esto no se cumple, si la condición esta no se cumple, es decir, si se cumple la pre, porque esto de aquí es la negación de la precondición, si se cumple la pre, entonces ejecuto la operación tranquilamente. Esta sería una opción. Esta opción es igual de válida o igual de admisible que esta otra. Exactamente la misma. Perdón, voy a llegar a ella. No hacer nada. Tengo la opción de no hacer nada. Tengo la opción de hacer algo rompiendo el programa. Pero claro,
esa opción, la opción de hacer algo rompiendo el programa, es como muy drástica, es como muy tajante. De alguna manera, no le doy la oportunidad a nadie de sobreponerse a una situación como esa, porque acabo de parar el programa. Entonces, la otra opción es lanzar una excepción. Para cuando empecéis a mirar cosas de excepciones, he puesto ahí el verbo normalmente que se usa para lanzar una excepción suele ser throw. A mí, personalmente, lanzar me parece bien, disparar me parece bien. Me gusta bastante la palabra elevar una excepción, que suele usarse en algunos lenguajes de programación como la palabra raise en inglés. Entonces, de momento voy a dejar aquí lanzar una excepción, voy a usar la palabra reservada que usa Java para esto, que es throw, y la voy a traducir directamente al castellano. Así que la segunda opción, en vez de romper el programa, sería lanzar una excepción. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Realmente es como romper el programa, pero das la oportunidad de recuperarse al que usa el código. Así que en este punto empezamos a hablar de excepciones en Java. Bueno, ¿qué son las excepciones en general? Bueno, en general en casi cualquier lenguaje de programación las excepciones suelen ser objetos normales que heredan de una superclase que suele ser exception. Es la clase que representa que algo ha sucedido. Lo que vamos a hacer cuando trabajemos con excepciones en Java o en cualquier otro lenguaje orientado a objetos es que vamos a crear una clase por cada tipo de situación excepcional. Lo voy a dejar ahí porque esto es conceptual. ¿Qué ocurre en nuestro ejemplo? Por ejemplo, al llenar vamos a tener una situación excepcional por capacidad superada. Cuando vaciamos tenemos una situación excepcional por contenido insuficiente. Cuando construimos la clase, cuando construimos un objeto de la clase, lo que tengo es una situación excepcional porque la capacidad tiene que ser positiva. Entonces, si os acordáis, antes os dije que si había algo en el invariante que implicase alguna precondición. Esta es la precondición de la que estoy hablando. Es, no puedo construir un vaso cuya capacidad sea 0 o negativa, por supuesto. Así que solamente puedo construir vasos con capacidad positiva. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Si alguien hace una llamada al constructor con capacidad negativa o con capacidad 0, entonces tengo una situación excepcional. Y otra situación excepcional es porque alguien quiera trabajar con llenar o vaciar con un contenido que no sea positivo. Tampoco tiene mucho sentido que alguien haga una llamada con contenido negativo o 0 para llenar o para vaciar, porque además nos va a romper la clase y van a pasar cosas un poco raras. Así que esto es importante. Bien, voy a coger uno de los ejemplos, que es el de capacidad superada. ¿Qué pasa cuando alguien hace una llamada a llamar y la llamada supera la capacidad máxima del vaso? Bueno, pues creamos una nueva clase que llamamos capacidad superada. Y esa clase la hacemos heredar de excepción. Eso transforma la clase capacidad superada en una excepción. A partir de ahora voy a poder crear objetos de la clase capacidad superada que resulta que esos objetos en sí mismos son una excepción. Este es el primer paso que tengo que dar. Así que si os fijáis, tenía por un lado que voy a tener una clase por cada situación excepcional. El primer ejemplo que estoy usando es el de la situación excepcional de capacidad superada. Para ello construyo una clase que hereda de excepción para transformarla en excepciones. Así que esa clase, insisto, ya en sí misma va a ser una excepción. Voy a poder crear objetos de esa clase que son excepciones. Lo siguiente que tengo que hacer es, como ya he decidido programar defensivamente, voy a irme a mi método de llenar, voy a hacer la comprobación de la precondición y si la precondición no se cumple, voy a lanzar una excepción. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso en Java? Bueno, pues cogemos el if, comprobamos que no se cumple la precondición, aquí lo tenemos, y cuando no se cumple la precondición le decimos a Java que lance una excepción. Fijamos, hacemos el uso de la palabra reservada throw, que es lanzar una excepción, y aquí tenemos la excepción que acabamos de crear. La creamos en directo, creamos un objeto de la clase capacidad superada, que es una excepción, y por eso la podemos lanzar. Bueno, por favor, probad esto en casa, escribid este código, compiladlo y veréis qué mensaje os da.
Ahí es donde se eleva la excepción y este es el mensaje que os va a dar el compilador. Entonces vamos a leerlo. Dice error unreported exception, capacidad superada, must be catched or declared to be thrown. Bueno, esto es un poco de lío, pero voy a resolverlo y voy a explicar qué es lo que ocurre. Básicamente Java me obliga a, si dentro de mi código yo disparo una excepción, lanzo una excepción, entonces necesito declarar que esa función tiene la característica de lanzar excepciones. Así que por un lado elevo las excepciones y por otro lado declaro que estoy elevando excepciones. Eso significa que mi método es todo eso. Mi método dice es público, es void, no devuelve nada, se llama llenar, acepta cantidad y puede disparar una excepción. Las excepciones que puede disparar son capacidad superada. Solo puede disparar esa excepción. ¿Se entiende? Bueno, pues pasamos a la siguiente etapa. Ahora me voy al código que va a usar vuestro código. Es decir, ya parto de esta situación, esto ya está implementado, la operación de llenado está implementado, lanza excepciones cuando la precondición no se cumple. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, pues ahora mi código va a usar ese código y para ello tiene que capturar una excepción. Vamos a ver cómo se capturan las excepciones y en qué consiste. Si yo estoy ejecutando este código y no hago nada y lo dejo escrito, mi código se va a romper. Cuando llegue a este punto se va a lanzar una excepción y como esa excepción no está tenida en cuenta, se va a romper por completo. Es decir, por favor, probadlo vosotros. Tenéis que escribir un programa principal de tal manera que cuando llegue al punto de llenar, pongáis una cantidad que supere la capacidad máxima del vaso ya en ese momento y vais a ver lo que ocurre con la excepción programada lanzada en el código anterior. Se va a romper vuestro programa. Bueno, para evitar que el programa se rompa, lo que tengo que hacer es capturar la excepción. Ahí tengo que poner cuidado porque llenar puede lanzar una excepción. De hecho, el compilador nos lo dice, fijaros. En esta línea, en la línea 5, hay una excepción no reportada y hay que o capturarla o declarar que se lanza. Yo ahora ya no la voy a lanzar más, no voy a hacer nada con esa excepción, pero quiero capturarla. Así que una manera de capturar la excepción, la manera de capturar la excepción en Java es esta que veis ahí. Meto el código que puede lanzar una excepción dentro de un try. ¿Qué significa? Voy a intentar, o le dices a Java, intenta ejecutar este código. Y ahora, si este código lanza una excepción, tenemos después del catch, del try, un catch. Ese catch lo que hace es que captura la excepción. Entonces aquí lo que hacemos es, si este código, el código de v.llenar100, supera la capacidad máxima del vaso, entonces se empieza a ejecutar esto que vemos aquí. Se ejecutaría este código de aquí, que es un código súper controlado por el cliente. Emite un mensaje de que la prueba ha sido incorrecta, de que se ha superado la capacidad y ya, pues si quiero, sí, ahora ya puedo terminar de ejecutar o podría seguir ejecutando, no tendría por qué pararme aquí si no quiero. Bueno, como podéis ver, la sesión ha sido corta, no es una sesión muy larga. Tenéis que escribir todo este código, tenéis que implementar vosotros mismos las pruebas y tenéis que ser capaces de, en las pruebas, hacer tratamientos de excepciones para poder seguir ejecutando. Mi recomendación sería que quitaseis este system exit para que el código pudiera seguir avanzando. Lo que pasa es que a partir de aquí tenéis un problema porque la postcondición de v.llenar ya no se va a cumplir si se ha lanzado la excepción. Así que a lo mejor habría que llenar un vaso nuevo o yo qué demonios sé. Entonces lo dejo en vuestras manos para que practiquéis y habilitaremos pues sesiones para que podáis hacerme preguntas a través de tutorías como es habitual. Así que bueno, pues aquí lo dejo.